Antes de que nos pegara el coronavirus, ya el mundo nos venía pegando una gran paliza a todas las organizaciones. Si nosotros vemos el cambio climático, por ejemplo, nos exigía ecoeficiencia, nos estaba exigiendo menores emisiones, que cambiáramos empaques y embalajes, que redistribuyéramos las cadenas de valor, en fin, una exigencia alta. Encima de esto enfrentábamos la cuarta revolución industrial, que tenía impacto sobre todas las organizaciones y todas las funciones, cómo hacemos todo, prácticamente todo lo que hacemos, y esto afectaba a las personas y las organizaciones de una manera profunda, y eso nos exigía cambiar. Por supuesto, estamos en un mundo donde las cadenas de valor se han integrado globalmente, y así como hay grandes retailers que compiten internacionalmente, tanto en términos físicos como el caso de Walmart, en términos más grandes como el caso de Amazon en línea, la verdad es que lo que se ha dado es una concentración de la actividad empresarial en marcas cada vez más globales que desplazan a competidores locales. Y esto nos ha llevado a una concentración de la riqueza verdaderamente alarmante. Antes, cuando hablábamos de la base de la pirámide, pensábamos que estábamos hablando de un sector de pobreza. Hoy vemos que el 64% prácticamente de la población mundial concentra apenas el 1.9% de la riqueza, y el 9,5% más rico, ni siquiera el 10%, el 84%. Claramente teníamos que empezar a activar estrategias muy diferentes a cualquier cosa que hemos hecho en el pasado. Para mantenerse vigente en el mundo había que competir internacionalmente. Este gráfico nos muestra cómo desde 1960 la actividad económica ha crecido fundamentalmente 8,5 veces, al mismo tiempo que el comercio internacional ha crecido 43,5 veces. Eso significa, por un lado, que cada ciudadano del 2020 es 5,5 veces más rico que cualquier ciudadano de 1960 en promedio, pero con la distribución de riqueza que acabamos de ver y la complicación que eso implica para los mercados. No cabe ninguna duda que además los millennials en particular, que son hoy la clase, que son los jóvenes adultos y los que establecen los patrones de consumo, han cambiado su forma de consumir, su estilo de vida, recurren a otros procesos de compra, y todo esto significaba una gran tensión para las empresas. Y sin duda alguna, ¿verdad?, la economía mundial interconectada, a tal punto que aparece un virus en la provincia de Hubei en China, y poco tiempo después la economía globalizada colapsa frente a nuestros ojos. 60 días después estamos viendo un colapso total del turismo, de las bolsas de valores, el sector financiero bajo gran estrés y, en fin, enormes retos. Todo esto ya existía. Si ustedes se acuerdan, en este siglo empezamos con una disrupción global muy curiosa, en realidad justo antes de empezar el siglo, porque ya en el año 2000, ¿verdad?, nos estábamos todos preocupando de que el Y2K, aquella incapacidad de las computadoras de actualizar las fechas al 010100 de una manera coordinada, llevó a que nos diera miedo que colapsara toda la conectividad y todos los sistemas de cómputo del mundo. Afortunadamente no ocurrió, pero no ocurrió en buena parte porque reaccionamos a tiempo y trabajamos juntos para evitarlo. Y esta es una lección que desafortunadamente parecemos no haber aprendido. Si vemos lo que ha ocurrido en este siglo, primero el 11 de septiembre del 2001 tuvimos el impacto causado en esa instancia por terrorismo. En el 2008 la crisis de las hipotecas que nos vino a golpear, y otra vez una caída de la economía mundial. Y ahora estamos recibiendo todo el impacto del COVID-19, de esta pandemia global, que no sabemos de qué tamaño va a ser la caída, pero que ciertamente ya se prevé que va a ser más grande que las anteriores. No sabemos hasta dónde nos va a devolver en términos de nuestro ingreso nacional o ingreso per cápita, ni tampoco cómo será la recuperación, si vamos a salir con gran energía creciendo más rápidamente, si vamos a salir a una pendiente más baja por el enorme golpe que se sufre en el empleo, que se sufre en la inversión, o si inclusive nos vamos a estancar por un tiempo antes de volver a crecer. Y es que este siglo, en promedio cada 6,6 años, nos ha golpeado con una disrupción mayor, esas tres que acabamos de ver. Pero ojo, que tuvimos señales de aviso. El SARS y el H1N1
nos avisaron que las pandemias eran peligrosas y aunque esas no explotaron al nivel que ya alcanzó el coronavirus, la verdad es que pocos países y pocas organizaciones se prepararon como debían. Además, tenemos todas estas otras disrupciones. Yo puse aquí algunos conflictos armados que nos golpean constantemente en precios de commodities, en precios del petróleo y en fin, están totalmente y constantemente molestando la forma como tenemos que manejar nuestras organizaciones. Si eso fuera poco, para hablar de Costa Rica, mi país de origen, también tenemos disrupciones nacionales, ¿verdad? El terremoto de Cinchona, la crisis política del 2004, obviamente el impacto de la disrupción mayor del 2008 que llevó al Plan Escudo, que ha causado una sobrecarga de todos los sistemas fiscales, Otto, y aquí me refiero al huracán, solo por ser claro y no hablar de ninguna persona, y todo eso en un ambiente con un clima de negocios más bien débil, con costos poco competitivos del capital, costos poco competitivos de la energía, por ejemplo, un profundo déficit fiscal que llegaba al 7% al cierre del año 2019 y una crisis de confianza entre los sectores. Ciertamente no las condiciones ideales para abordar una crisis como la que estamos enfrentando. Y es que entonces la pregunta va a ser, ¿cuánto falta para la próxima crisis? Si de verdad son cada 6.6 años, ¿cuándo nos vuelve a golpear y de cuál duración será? Yo marqué ahí el 2038 como un punto de corte porque de acuerdo a la longevidad promedio de mi país, ahí es donde yo me bajo de la nave y me voy a donde sea que va uno después de la muerte. Pero el hecho es que si seguimos cada 6.6 años, vamos a celebrar mi funeral con una crisis global adicional, ¿verdad? Si se mantiene el ritmo que llevamos ahora. Y la verdad es, ¿pensarían ustedes que hemos llegado al final de estas crisis? Posiblemente no. Entonces, yo lo que los quiero invitar es a que pensemos que ha llegado la hora de cambiar. Estar listos para no ser apaleados en nuestras organizaciones, no solo por las crisis, sino por las situaciones coyunturales que se viven en nuestro propio país. Y en ese sentido vamos a tener que pensar cómo reorganizamos el talento humano. Vamos a trabajar más desde la casa, vamos a trabajar en unidades distribuidas, qué habilidades y destrezas, qué sistemas de compensación o supervisión vamos a utilizar. Vamos a tener que enfocarnos en productos y servicios que tenemos que rediseñar en función del cambio climático, pero también en elementos, por ejemplo, de cómo transmiten un contagio, ¿verdad? No se nos había ocurrido mucho antes. Vamos a tener que adaptarnos a nuevas cadenas de distribución y por lo tanto, a lo mejor tenemos que rediseñar para que puedan ser movidos en esas cadenas de distribución. Y eso significa que tenemos que rearticular las cadenas de valor, tal vez no depender de un monosuplidor en un gran país como China, sino tener suplidores distribuidos, tener distribuidores físicos, pero también distribuidores en línea y de nuevos sistemas de entrega y de alguna manera pensar ¿cómo es que vamos a ir nosotros de una manera clara integrando una cadena de valor que no solo tenga equilibrio entre sus márgenes, sino que distribuya adecuadamente el riesgo entre sus miembros? Los procesos productivos van a tener que cambiar. Vamos a depender más de robótica, digitalización, Internet de las cosas, formas de automatización, inteligencia artificial. ¿Y esto qué significa para el empleo y para las capacidades que debo tener en la empresa para administrar estos procesos? Ciertamente yo no me imagino que después de esta experiencia salgamos igual. Y por último, enfoquémonos en la estrategia. ¿Cómo vamos entonces a gestionar el talento humano? Ya lo dijimos, mercado regional o mercado global. Queremos una posición más robusta en el mercado local y el mercado regional que nos permita realmente tener una salvaguarda en caso de que se dé una crisis global como la que vivimos. Nuestro CAPEX en tecnología tiene que cambiar radicalmente a la luz de los cambios en cadena de valor y procesos que acabamos de mencionar. Y ciertamente todo este tema de la gestión y el análisis de datos, el Big Data, ¿verdad? Se vuelve una necesidad fundamental, se vuelve algo que vamos a tener que enfocar con otros ojos y con otras capacidades. Y lo más importante para mí, el gobierno corporativo. Yo soy de la opinión que los mismos 7 viejos con los mismos trajes, las mismas camisas, las mismas corbatas, sentados alrededor de la misma mesa, difícilmente van a tomar las decisiones necesarias.
vamos a tener que pensar en cómo reestructurar los gobiernos corporativos, los equipos ejecutivos, para ser mucho más representativos de ese futuro que se nos viene encima y de las habilidades que requiero tener para realmente adaptar la estrategia y subsistir en él. Y es que si vemos la estrategia como una puerta con ventana, donde puedo visualizar grandes oportunidades en el futuro y tal vez logro abrir esa puerta para pasar y aprovechar esas oportunidades, y ese es mi negocio actual, acabamos de recibir un golpe que no solo me interrumpe la vista, sino que me deja un gran hoyo, me deja un espacio donde perdí ingresos, perdí rentabilidad, perdí ciertamente capital humano posiblemente, perdí suplidores. Entonces tenemos que pensar en que vamos a tener que ir a una etapa de adaptación y ajuste. Vamos a tener que hacer un remiendo para rescatar mi empresa y poder seguir adelante, pero más importante, vamos a tener que consolidar aquellas partes de nuestro negocio que sí tengan sentido en ese futuro y, más importante todavía, con nueva visión y comprensión de lo que viene, habiendo entendido lo que el mundo nos va a retar y nos va a seguir retando, tanto antes de la crisis del virus como a raíz de la crisis del virus, identificar y aprovechar las oportunidades y negocios emergentes para establecer una nueva forma de operar. Esto implica también que vamos a tener que cabildear y trabajar al lado del gobierno, recuperar la confianza entre sectores para crear un clima de negocios que la próxima vez que tengamos una crisis de esta magnitud y ante los retos que de por sí ya teníamos encima, no los tengamos que enfrentar con un profundo déficit fiscal, con gran desconfianza y con todo aquello que mencioné. Realmente necesitamos ordenarnos en casa para estar listos para la próxima. Y más importante, nosotros tenemos que dar tanto como exigimos. Si vamos a cabildear y a trabajar con el gobierno para exigirle, vamos a tener que dar mucho. Y eso significa ir a un capitalismo solidario. Y es aquel capitalismo que desde que Stefan Schmidt-Heine, por un lado, el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible, la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, lo plantearon a partir de 1992, hemos discutido, tiene muchos elementos, ya es hora de que dejemos de hablar de ellos como algo que está por ahí y que tiene un valor y lo convirtamos en la esencia de nuestra estrategia. No es que estemos a tiempo, el golpe enorme nos lo vamos a llevar. Lo que sí les aseguro es que si no salimos con un nuevo enfoque y con una nueva estrategia, vamos a volver a sufrir golpes como este, en vez de esperarlos bien preparados como debe ser. Muchas gracias.